Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, San Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 4, nos dice cosas importantes. Dice: yo no me juzgo a mí mismo y no me importa si usted me juzgan. El que me juzga es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor juzga con toda verdad. Dios es omnipresente, sabe todo, ve todo y juzga con toda verdad, con toda justicia. Por ejemplo, una persona ignorante que no tiene ningún medio de acceder a la verdad, trata de seguir su conciencia, clama a su creador, bien, esta persona tendrá un juicio más fácil, más ligero que una persona pudiendo instruirse, pudiendo conocer el camino de la salvación. Especialmente hablo de los bautizados y los que viven en naciones todavía cristianas, católicas, bien, pudiendo instruirse y no lo hace por flojera, por pereza, etcétera, bien, el juicio de esta persona será más duro. Hay dos tipos de ignorancia. Hay la ignorancia culpable y la superable, culpable por lo tanto, y la ignorancia insuperable. Por ejemplo, un cristiano en un país islámico, chino, ateo, anticristiano, no tiene los medios, pero una persona crecida en una nación católica que tiene todo y no quiere instruirse, su ignorancia sí es culpable. Entonces tratemos de no vivir en la ignorancia. Muchas veces, y casi todos tenemos la experiencia que hemos hecho cosas, que hemos vivido de una manera que no agrada al Señor o no agradaba, pero gracias a Dios tocó nuestros corazones. Entonces mejoremos y tratemos de aumentar este conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y dónde está sintetizada la palabra de Dios? Está sintetizada metódicamente en un libro que llamamos catecismo. Catecismo es enseñanza oralmente dada y después puesta por escrito de manera sintética y metódica. Al menos en su vida debe haber leído, no digo una vez, sino varias veces el catecismo. ¿Por qué? Porque uno olvida. Y el catecismo te da la síntesis de lo que debes creer, el credo, la fe, da la síntesis de lo que debe hacer o evitar, los mandamientos, las virtudes y los pecados. Después, cómo santificarse, unirse al Señor, bien, mediante los 7 sacramentos, que son los 7 canales de la salvación de Cristo, y la oración. Y después de usted que tiene ese conocimiento básico, sintético, metódico, usted lee la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, que bien. Y después tiene que amplificar tu conocimiento leyendo libros de espiritualidad católica, que es de hecho el Evangelio masticado. Por ejemplo, el libro de Santo Alfonso María de Ligorio, Preparación para la Muerte, hay unas, no me acuerdo, 35 meditaciones sobre los temas fundamentales de la vida cristiana. Habla de la oración, habla de la Virgen María, habla de la comunión, habla de la confesión, habla de la tentación, habla del cielo, habla del infierno, habla de la muerte del justo, la muerte del... Todo es el Evangelio masticado. Y estos santos son don de Dios para la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos, primero, viviendo en santidad, tienen luces especiales del Espíritu Santo, teniendo una vida de pura, santa, cristiana, como Dios manda, sed perfectos como su Padre de ser perfecto. Por eso la Iglesia los declara santo y Dios interviene haciendo milagros sobre su tumba. Por eso tenemos la garantía que está en el cielo. Y bien dice la Iglesia: oh hijo, aquí tienes este alimento, ya todo preparado, ya todo preparado. La vida de los santos, la vida de los santos también, que es el Evangelio puesto en aplicación. Y si esto hacemos, tenemos modelos de vida cristiana. Y en este caso, ¿qué pasa? Y bien, tenemos ganas también de imitarlos. Por ejemplo, una mujer con hijos, con marido, con problemas familiares, y bien, leyendo la vida de las grandes mujeres cristianas, especialmente Santa Mónica, por ejemplo, esto le da mucho ánimo, no se desanima. Si ella pudo convertir esposo pagano, suegra pagana, hijo hereje, perdido y pecador, ¿por qué no yo? Dirá esta mujer cristiana. ¿Sí? Entonces, hay juicio. Y tenemos que preparar nuestro juicio. Y estas lecturas que yo sugiero de tener y de leer, no es por capricho, es necesario formarse. Muchos pecados pueden ser evitados si uno tiene una mejor formación cristiana. Entonces San Pablo dice:
No me importa si usted me juzga, ni yo mismo me juzgo, ni yo mismo me atrevo a juzgar de mí mismo. Pues si bien no me remuerde la conciencia de cosa alguna, no por eso me tengo por justificado, pues el que me juzga es el Señor, y el Señor que sabe todo. Todo se hace en la presencia de Dios, omnipresente. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Cuidado, el pecador de hoy puede ser santo mañana. El pecador de hoy puede ser santo mañana. Tenemos casos. El mal ladrón, de hecho buen ladrón. La Magdalena, se hizo la Santa Magdalena. El tremendo Agustín, hereje, perdido, pecador, orgulloso, vicioso, se hace el gran Santo Agustín. Para citar unos ejemplos, no hay mucho más, pero entonces los santos, los pecadores de hoy pueden ser mañana. Por desgracia también, los que parecen santos hoy pueden ser pecadores. Entonces, no juzgas de tiempo. Dios permite que esta gente todavía mala viva hoy, porque mañana Dios toca su corazón, con nuestras oraciones también, ejemplos, etcétera, se convierten en mejor. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvación y no condenación de la gente. Por lo tanto, dice San Pablo, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas. Tremendo, tremendo. Sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual será de Dios alabado o juzgado. En este tiempo de Adviento celebramos 3 venidas de Cristo. La venida histórica que tuvo lugar hace unos 2000 años y pico. Agradecemos al Señor, nos trajo la verdad religiosa, nos trajo la verdad filosófica, nos trajo la verdad social, humana y económica y moral, y nos dio la verdad de civilización. Queridos hermanos, aunque la gente hoy sea atea, masónica, comunista, anticristiana, indiferente, relativista, quieran o no quieran, están empapados del Evangelio. Lo que queda todavía de valores positivos, buenos, en el corazón, mentalidad, comportamiento de esa gente, lo debemos al Evangelio, punto. Quieran o no quieran. Quieran o no, así es. ¿Por qué? Porque somos civilización cristiana. Ahora tomaron unas ideas cristianas y lo llevan al extremo de podrirlos con el individualismo, relativismo, etcétera, etcétera. Ahí está el problema. Pero Cristo nos trajo la civilización en todos los aspectos. Bueno, no tenemos mucho tiempo de hablar de esto, pero la faz del mundo fue cambiada con el nacimiento de este niño en Belén. La faz del mundo cambió. El mundo griego-romano, que englobaba unos 50 estados actuales del mundo de Europa, África, Asia, llegó al máximo de su civilización material, pero un abismo de miserias, de inmoralidad, de injusticias. Más que la mitad de la gente estaba comprada y vendida como animales de habla humana cuando vino Cristo. Unas fortunas colosales y otros viviendo en la miseria. Un orgullo monumental, tremendo. Y no hablar de la lujuria y todo, la usura y esas cosas. Y viene Cristo, va a nacer dando el ejemplo, sin hablar. Nace en la más profunda humildad, porque Dios que se hace hombre en indio, que no habla, es mucho. Es como un hombre se hace gusanito. Y nace en la pobreza absoluta. Después va a predicar su evangelio. Nadie habló como él habló. Las bienaventuranzas, capítulo 5 6 de San Mateo, por ejemplo. El evangelio. Amen a sus enemigos. Dios mío. Y bien los paganos pensaban que amar al enemigo. No. Tener misericordia del prójimo ya era cobardía. Mucho menos amarlo. Y nuestro Señor da el ejemplo, amando, perdonando a los que lo han crucificado, dándonos el Evangelio. Lea el Evangelio, bueno leerlo, una buena traducción, la de Straubinger, Juan Straubinger, Biblia comentada, de Torres Amat, de ¿cómo se llama? Nácar Colunga, etcétera. Otras Biblias, cuidado, son comentarios nefastos, modernistas, liberales, ¿no? Leen el Evangelio, leen el Catecismo, verán
Después, cuando nuestro Señor resucitó, bien, dio a sus apóstoles nada menos que el poder de perdonar los pecados. ¿Qué es lo que abruma el hombre, deprime el hombre, hace cabizbajo el hombre? Es el pecado. No hay mayor desgracia que la desgracia del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un suicidio espiritual. El pecado nos pone al borde del infierno y será del cielo. Él que había perdonado los pecados en su vida, cuando dijo al joven paralítico, confía en este hijo, tus pecados están perdonados, los fariseos dicen, ¿quién es este que perdona los pecados? Y él contesta, ¿y qué es más fácil? Decir, tus pecados están perdonados o levántate y camina. Y da una orden, levántate y camina, toma su colchón y se va sano a su casa. Este poder divino, y bien lo dio los apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, para sanar los corazones en primer lugar. Él mismo en su vida pública empezó a predicar el Evangelio, es decir, el mensaje divino, pero preparado por Juan Bautista, el precursor del Señor. ¿Y qué hace Juan Bautista? Bien, mandado como último profeta del Antiguo Testamento, predicar un bautismo de penitencia. De penitencia. Penitencia significa arrepentirse, dolerse de haber ofendido a Dios y con firme propósito de corregirse, de mejorarse. Ahora, el pecado nadie puede destruirlo sino Dios, porque va contra Dios. Y Dios dio este poder a sus sacerdotes, que en la persona de los apóstoles, y reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Que no vengan a decirme estos disque evangélicos, que sin el Evangelio, sin creer en el Evangelio, yo me concedo con Dios. No, hijito, Dios te dijo algo mejor. Usted puede confesarse 10,000 veces con Dios y nunca vas a oír la voz de Dios que se te perdonó. No, Dios puso un orden. Pero dio este poder a hombres de carne y hueso como tú, que hablan tu idioma, y su voz llega a tu oído. Y yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice el sacerdote. Y estas palabras son divinas. Es Cristo que las dice por la boca del sacerdote. Entonces los apóstoles, bien, después de la ascensión, recibieron la misión de predicar, enseñar, bautizar y perdonar los pecados. Y alimentar las almas con un manjar divino, que los diviniza, los protege, los santifica, los purifica, los aligera, que es la Santa Comunión. Y los apóstoles predicaron, enseñaron, bautizaron. ¿Y qué pasó? El demonio reaccionó muy, muy violentamente, a tal punto que durante casi 300 años ser cristiano en este gigantesco imperio era prohibido con pena de muerte. Decenas de persecuciones locales, una infamia sin nombre contra los cristianos, los discípulos de Cristo, los católicos, porque no había de esas sectas todavía, y legalmente 10 veces los emperadores de este gigantesco imperio decretaron persecución general. Y los cristianos dijeron, obedecemos a las leyes humanas en todo lo que es permitido por la ley de Dios, pero no podemos sacrificar a los ídolos, al César. Y finalmente, el ánimo de todos estos santos mártires, decenas de miles, y bien, finalmente vencieron la obstinación de los paganos, porque los paganos, que los hermanos, estaban engañados, claro, por sus vicios, pecados, demonios y falsas religiones inventadas. Pero tenían buenos ojos, veían la gente cambiar, mejorar. Cuando ya no mentían, no fornicaban, no eran al circo, no iban al circo romano, no eran a los vicios, ¿qué pasa? Seguramente se hizo cristiano. Cuando había una calamidad pública, terremoto, peste, guerra, necesidades, inundaciones, los cristianos católicos están al frente de la caridad pública. Y no preguntaban si era judío, pagano o cristiano, ayudaban a todos. ¿Y qué pasó? Y eso ganaba los corazones. Y finalmente llegó la paz de la iglesia con Constantino. Ahora, ¿por qué estos cristianos fueron tan valientes frente a pena de muerte por el paganismo? Y bien, porque creen en el juicio de Dios. Dios juzgará. Dios juzgará los corazones. Así dice San Pablo aquí.
Por tanto, no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones. Entonces, cada cual será alabado de Dios. Capítulo 25 de San Mateo también habla del juicio final, queridos hermanos. Precisamente creían en el juicio de Dios firmemente, por eso eran tan valientes. Porque nosotros, y muchos católicos hoy, por desgracia, fácilmente abandonan la fe cristiana auténtica, la católica. ¿Por qué? ¿Por qué fácilmente hoy los católicos caen en el más absurdo de los pecados? Por no conocer su fe, de un lado, por eso insistí en conocer la fe, estudiar la fe, meditar la fe, y vivir según la fe, y por no vivir, no tener los santos sacramentos. ¿Cuántos católicos pasan años y años de su vida sin ir a misa, sin confesión, sin comunión, sin sacramentos, sin casarse por la iglesia, sin nada, pero llenan su mente de decenas de películas, de telenovelas, de corrupción y de mentiras, etc.? Entonces son bautizados, paganizados, bautizados pero no evangelizados, y por eso hoy hay una debilidad católica tremenda en el mundo. Hoy el peso católico es muy ligero. Tenía que tener un peso de toneladas en la vida humana, en la sociedad, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera. Pero no, ¿por qué? Porque los cristianos de hoy están paganizados. Por eso tenemos que ser seriamente cristianos y tomar en serio el contrato que hemos hecho con Cristo el día de nuestro bautismo. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Renuncio, lejos de mí, todo lo que no viene de Dios. Y que hermanos, vale la pena. Porque queramos o no queramos, habrá juicio. Creemos, por eso somos católicos, por eso vamos a misa. Pero eso debe ser más profundo todavía. El Señor vendrá y juzgará, sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas. Tremendo esto. Descubre las intenciones de los corazones y cada quien será alabado por Dios. Estás en santidad, bendito sea Dios, vida eterna. Estás en pecado, vaya maldito el fuego eterno. Tremendo esto. Tomamos en serio. Y por eso cuando estamos tentados, cuando tenemos ganas de hacer pecados, cuando la tentación, bajo cualquier forma que sea, nos agarra, oye, espere, no soy tonto. Habrá juicio del que no se equivoca y el que está omnipresente. Un día una mujer quiso seducir a Santefre, el diácono siriaco arameo, seducirlo, quería pecar con él. El santo dijo, no hay problema, está bien, venga, vamos a pecar. ¿Y dónde? Sígame. La llevó en plena plaza pública. Dijo, aquí vamos a pecar. Ah, no, aquí ¿cómo es posible? No es posible. Es tontita, aquí no quieres frente a los ojos de los hombres y frente a Dios escondido va a pecar. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas. Fue avergonzada, alejándose del santo, esta malhechora. No es que cuando dijo está bien, no dijo que iba a aceptar, iba a dar una lección. Si algo no lo hacemos públicamente, ¿por qué lo hacemos a escondidas? ¿Acaso Dios no lo ve? Un sabio dijo, al menos tenga respeto frente a Dios, respeto que tiene vergüenza frente a los hombres. Fíjense, tenemos más vergüenza de hacer algo delante de los hombres que frente a Dios. Pero no olvidemos esto. Sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas. Descubre las intenciones de los corazones. Que hermanos, purifiquemos nuestra mente también. Nuestra intención es importante. Purifiquemos nuestra intención. Hagamos todo con recta intención. Intención cristiana. Nada de engaño, nada de hipocresía, nada de esto, de aquello. Intención cristiana es muy importante. Y también no juzguemos las intenciones del prójimo. Podemos equivocarnos. Claro, no se trata de ser tontos, aceptar cualquier cosa. Prevenidos, prudentes sí. Pero hay intenciones que a veces uno puede llegar a juicios temerarios. Y eso es pecado.
ese es pecado, ¿no? Bueno, tenemos que ser prudentes, sí, pero de ahí, por ejemplo, un tipo de juicio temerario, San Pablo en Malta, cuando después de 12 días de tempestad, naufragio en la isla de Malta, cuando iban San Pablo al César para ser juzgado, ¿sí? Y bien, finalmente llegan a Malta, van a buscar leña para hacer fuego, calentarse, y al buscar leña para hacer fuego, una serpiente se calentó y ¡pum! Y fue a picar a San Pablo, fue a picarlo. Y los paganos dijeron, seguramente este es un asesino. Escapó al mar, los dioses no le permitieron vivir en la tierra, seguramente es un asesino. Y pensaban que iba a morir y se acabó. Y no, San Pablo de pie, plena salud, nada pasó. Seguramente es un dios. Pensaban los dioses, eran politeístas, ¿no? Y San Pablo dijo, no soy ni asesino, ni Dios, soy el mensajero de Dios. O Dios permitió este milagro para convertirlos. Después se abrieron y empezó a predicar, bautizar y cristianizar. Entonces, tratemos de no hacer juicios temerarios que no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces Dios dije, hay 3 venidas. La venida histórica que nos dio la verdadera civilización, incluso la ciencia, porque esta civilización técnica, científica que tenemos, lo debemos a la Iglesia Católica. Ella que recuperó con muchos problemas frente a los bárbaros medios salvajes, destructores, que quemaban, destruían, asesinaban, jugaban fútbol con la cabeza de la gente que mataban. Había tantos muertos dejados abandonados que los perros comían carne humana, después atacaban a los hombres. Esto fue el derrumbe del Imperio Romano. No crean que fue tan bajo. Por eso cayeron más bajo. Es la Iglesia que levantó poco a poco, los cristianizó, los humanizó, los civilizó, y después en el siglo XIII ya fundó las universidades y adelante la ciencia para llegar a este punto que tenemos. Todo eso lo debemos a Jesucristo. Restableció la humanidad. Dejaron de lado la esclavitud, dejaron de lado el aborto, dejaron de lado Sodoma y Gomorra. Todo esto eran pecados muy corrientes en el paganismo pasado. La Iglesia Católica es la que hizo realmente lo que vemos la civilización actual que tenemos, incluso en los derechos humanos. No es una invención de los revolucionarios, como dicen, es mentira. Cuando San Pablo dice no hay griego, no hay judío, no hay pobre ni rico, no hay esclavo ni todos, hermanos, ¿qué es eso? Restablece la dignidad humana en su ser humano como criatura de Dios, hijo de Dios, llamado a ser hijo de Dios, etc. Entonces, primera venida de Cristo ya. ¿Y cuál es la segunda y tercera venida de Cristo? Concluyo con esto. Y bien, la segunda venida de Cristo es espiritual en nuestras almas. ¿Qué me sirve alabar y cantar la venida de Jesucristo hace 2000 años, poner luces ahí, poner el pesebre? Todo eso es bueno hacerlo. Pero ¿qué me sirve si soy pecado mortal? ¿Qué quiere nuestro Señor de nosotros en este tiempo de Adviento, preparación? ¿Qué es penitencia? Y bien quiere que purifiquemos nuestra alma de todo pecado. Bautismo de penitencia, predicaba Juan Bautista. Hoy la Iglesia predica, por eso los ornamentos de Adviento son morados de penitencia. Por eso no se reza el gloria, por eso no hay flores, etc. Es penitencia. Entonces, que hagamos una buena confesión, comunión, reconciliación con Dios, oración, obras de caridad, bajo todas las formas. Y después hay tercera venida de Cristo. Entonces, confesión, comunión, dije, recibirlo, darle posada en nuestro corazón. Es muy importante, dar posada a nuestro Señor en nuestro corazón mediante la Santa Comunión. Amén, amén os digo, el que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene la vida eterna, no la tiene. Pero el que lo come dignamente, sí la tiene, dignamente. Bien. Y tercera venida, ¿cuál es? Fin del mundo. Pero esta vez viene para juzgar, recompensar, llevar sus elegidos, sus combatientes en las virtudes a la vida eterna. Vengan los benditos de mi Padre, recibe la herencia eterna. Tuve hambre y sed, me dieron de comer y beber. Estaba enfermo, me han visitado. Preso, me han visitado. Desnudo, me han vestido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo, Señor? Y bien, cada vez que hicieron obra de caridad con más pequeños de mis discípulos, conmigo la hicieron. Vénganse a la vida eterna. Ay, Padre, entonces solamente con eso se salva. Esto te da medio de salvación, porque un hombre caritativo, queridos hermanos, aunque haya vivido en pecado, bien, sus caridades gritan hacia el cielo para él, facilitan su conversión.
Por esto digan la gente, sobre todo los que están lejos de Dios y el pecado, que hagan muchas obras de caridad. No tienes cuenta del cielo, pero eso grita para ti. Y te ayudará a abrir la puerta del cielo con una buena confesión. Conozco casos, no tengo tiempo de explicar más. Entonces, y a los malos, al infierno eterno. Por eso que hermanos, cuando la gente nos señala, nos critica, nos menosprecia por ser católicos, por no ser mujeriegos, por no ser borrachos, por no ser ladrones, por no ser mafiosos, por no ser usureros, por no ser... cuando nos señalan porque no hacemos lo que hace todo el mundo, no li te timere, no tengan miedo. No tengamos miedo, el justo juez nos juzgará y no vale nada el juicio de unos pobres pecadores que no saben de qué hablan, están en las tinieblas, porque mientras más la gente peca, más su inteligencia se oscurece y más su voluntad se debilita y más se animalizan. Entonces no tengan miedo a lo que dirán los pecadores. No, muchachas, muchachos, jóvenes, hijitos, usted por vivir como Dios manda los mandamientos, en castidad, en pureza, y huyendo de la fornicación, etcétera, o drogas o borracheras, te señalan quizás tus compañeros, no le tengan miedo, ellos son unos tontos, unos ciegos, unos perdidos. Usted es la que tiene la luz de la fe y del conocimiento, no les haga caso. Y no solo no hacer caso, no les tenga miedo. Decirle, usted anda mal. Por ejemplo, una mujer, un hombre separado, por desgracia, con culpa o sin culpa, no importa, está separado de su esposo, su esposa, casado en la iglesia, 1000 diablos con ojos humanos. Oye, usted es joven, haga tu vida, vaya con otro, búscate otro. Espere. Lo que Dios ha unido, el hombre no separe. Y yo di mi palabra al Señor, no someter a mi esposo. Aunque él sea pecador perdido, yo rezo por él, es mi esposo, rezo por su salvación y no quiero perderme. Entonces no tengamos miedo, queridos hermanos. Juicio final. Vengan los benditos de mi Padre, los que actuaron, soportaron, lucharon, aguantaron, sufrieron, y perdición eterna, gehenna eterna, suplicio eterno, para los que no han caminado el camino de la salvación. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Cumpla los mandamientos. San Mateo 19, 17. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Cumpla los mandamientos. Nadie puede cumplir los mandamientos sin la oración, los sacramentos, el alejarse de las ocasiones del pecado. Por eso que hermanos no dejan de rezar, no dejan de pedir. Rezan unidos. La familia que reza unida permanece unida. Reza en su rosario. Pero padre, el esposo nunca quiere, el hijo no quiere. Rece usted con chiquito ahí. Desde poco a poco va al otro también, quedarse ahí en silencio para escuchar. Y un día va a venir. Recemos, queridos hermanos, oración, confesión, comunión, buenas lecturas, formación cristiana y adelante. Entonces, se cumplen los mandamientos con la ayuda de la oración, de los sacramentos y huida de las ocasiones. Si esto hacemos, benditos a Dios y festejemos las 3 venidas de Cristo. Alegría total, absoluta del evento que tuvo lugar en Belén hace unos 2000 años. Alegría de recibir en nuestros corazones realmente la hostia consagrada que es Cristo Dios que recibes en tu corazón, para purificarte, santificarte, eliminarte, darte en plenitud sus dones y gracias, su Espíritu Santo. Y después, así camino el camino de Dios, mañana viene el fin del mundo, ven Señor Jesús, Maranata, bendito sea Dios. Y con alegría vamos al encuentro del Señor. Y que nadie, por favor, última palabra, se emborrache en Navidad, nuevo año. Si esto hace, usted no da posada a Cristo, da posada al diablo. Ajá. Y que nadie tenga San Nicolás o como se llama esta cosa de Coca-Cola, no tenga un pesebre en su caso. Si no tiene pesebre, tiene al menos una imagen de pesebre en su caso. A Jesús festejamos. Si en todas las cosas públicas donde hay luces, etcétera, si no está el pesebre, ¿a quién festejan? Los ateos, ¿a quién festejan la Navidad? Pues cuidado, no tenemos que paganizar esta fiesta, tenemos que cristianizarla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.